En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Uno de los temas más delicados actualmente, podríamos decir, en el mundo entero, tiene que ver con los atentados terroristas perpetrados por ISIS. Para algunos expertos se trata de un tipo de represalia por la intromisión de algunos países de Occidente en temas que tienen que ver con su cultura, con su política y con su economía. Sin embargo, otros consideran que estas llamadas grandes potencias como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido sí deberían intervenir con su poder, porque de lo contrario ellos podrían apropiarse de otro tipo de territorios. Así que esta noche en nuestro debate estaremos tratando de analizar si debería utilizarse este poder de Occidente en el Medio Oriente. Hasta 1492, Europa, África y Asia regían el mundo. El descubrimiento de América y unos siglos de conquista, colonialismo y procesos independentistas hicieron que lentamente la balanza de poder empezara a cambiar de lado. Los conflictos bélicos orbitales de la primera mitad del siglo XX, que generaron el desplazamiento del pueblo judío a las tierras que vieron nacer el cristianismo, fueron quizás los causantes de desbalancear esta zona del mundo, que tras el proceso de invasiones otomanas a Europa, por fin había encontrado algo de paz. Pero hechos puntuales como el dominio del Canal del Suez, el acorralamiento del pueblo palestino, los intereses creados por el negocio petrolero y la radicalización de posturas religiosas en Medio Oriente, entre muchos otros, han sido excusa para que las potencias occidentales hagan permanente presencia en esta zona del mundo. ¿Un círculo vicioso sin solución? ¿Es necesario el intervencionismo? Este será nuestro tema de hoy, y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Occidente en el Medio Oriente es el tema que vamos a debatir esta noche. Recuerden, estamos en Veredicto. Ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emitir allí su voto a favor de la Fiscalía o la Defensa. Nuestros protagonistas ya están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentarlos. En la Fiscalía nos acompaña esta noche el señor Julián Zapata, imam del Centro Cultural Islámico, cofundador del Instituto Halal Colombia y de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto, CONFELIREC. Muy buenas noches, doctor Zapata. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y en la defensa nos acompaña esta noche el doctor Manfred Gautov, magíster en Defensa y Seguridad Nacional y criminólogo con énfasis, entre otras áreas, en Ciencias y Relaciones Internacionales. Doctor Gautov, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos, como es costumbre, con los argumentos que tiene esta noche preparada la Fiscalía. Doctor Zapata, puede ponerse de pie. Tiene 4 minutos para, a partir de este momento, exponer sus argumentos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición sean con todos vosotros. Gracias a Veredicto por esta extraordinaria invitación a tocar un tema tan álgido para la opinión pública, la opinión mundial y la opinión nacional. Uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, son las intervenciones de las potencias occidentales en el Medio Oriente y concretamente en el mundo musulmán. Todos no hemos olvidado desde nuestra secundaria el tema de las cruzadas, las famosas 8 cruzadas que duraron 3 siglos. Y estas fueron las primeras cruzadas y todos recordaremos pues la toma sangrienta de Jerusalén, ¿sí? Y todo lo que costó para la humanidad y el gran sacrificio de millones de vidas humanas de musulmanes y cristianos durante muchos siglos. Hubo cosas tan terribles, por ejemplo, como la cruzada de los niños, donde murieron literalmente cientos de miles de niños en la quinta cruzada. Cosas inverosímiles. Bueno, estas intervenciones que son larguísimas en la historia contra Oriente, ¿sí? Y la visión de demostrar siempre al bárbaro, a Oriente como el bárbaro, pues cada vez han ido perdiendo como prestigio y credibilidad. Además porque las cruzadas surgieron como una opinión para mostrar algo que no es, supuestamente buscar el Santo Sepulcro. ¿Sí? Y todos sabían que el Santo Sepulcro de Jerusalén no estaba en peligro porque estaba administrada por los musulmanes y entraban los cristianos y los judíos a Tierra Santa a visitar los santos lugares. Hoy no es el Santo Sepulcro el debate. En el siglo XX es el santo petróleo, es el santo gas, son los santos recursos geoestratégicos y por supuesto es el movimiento de la gran industria militar occidental
en el Medio Oriente y por supuesto esto ha creado una gran catástrofe. Además de las cruzadas, pues tenemos otros nefastos acontecimientos, los colonialismos del siglo XIX, cómo se repartió entre Inglaterra y Francia el Medio Oriente, además buscando el petróleo por supuesto, y algo terrible, la creación del Estado sionista de Israel en el año 48, que es otra de las grandes intervenciones nefastas de Occidente, con el apoyo de Occidente, y que ha provocado millones de pérdidas humanas y desplazado millones de personas. Sin contar, por supuesto, todas las teorías del 11 de septiembre que llevaron a Bush a hablar del eje del mal y a sindicar países del Medio Oriente como responsables, supuestamente, de la crisis de Occidente. Pero algo más grave de todo esto es que Condoleezza Rice habló en tiempos de Bush de reconfigurar el Medio Oriente, es decir, volver a redistribuir el Medio Oriente como si eso les perteneciera. Increíble, hablan como si eso fuera su casa. Y no ha terminado la tragedia cuando tenemos algo terrible, la famosa primavera árabe, que fui el primero en la lista internacional en decir que nunca existió primavera árabe, sino una primavera del terror, con el apoyo de potencias occidentales y con el caso del apoyo de la Clinton, de Inglaterra, de Francia, del mismo Israel y por supuesto el apoyo de todo el aparato militar y espionaje occidental. Otro terrible desastre fue la famosa primavera árabe. Fui el primero en la lista internacional que anuncié que nunca existió primavera árabe, sino una primavera del terror. Y todos sabemos que esta primavera árabe consistió en despertar a los hermanos musulmanes y esto ocurrió por cuenta de la gira de Clinton, de Petraeus y bueno, de las agencias secretas occidentales y ya sabemos de Francia, de Inglaterra y por supuesto detrás de todo esto también está Israel. Y otra, no ha terminado toda esta catástrofe y ya crearon ISIS, el supuesto Estado Islámico. Todos saben que Al-Qaeda es una creación de las agencias occidentales, agencias secretas occidentales junto con Arabia Saudita y todo lo que sabemos del fenómeno Bin Laden en Afganistán y todos sabemos los vínculos de la familia Bush con la familia Bin Laden. O sea, toda una operación creada desde Occidente. Pero eso no es nuevo, el tema de ISIS y todo el terror que han creado, destruir Siria, Líbano y desplazar millones de personas, sino que ahora están planificando otra conspiración más, la creación de un pseudo Kurdistán en el norte, entre los territorios de Irán, de Irak y Siria, que esto es una cosa que está planificando los servicios secretos, tanto de Francia, Inglaterra, como de Israel. Es decir, el mundo, el Medio Oriente, el Oriente se ha convertido en una especie de experimento, de laboratorio de las potencias occidentales permanentemente, creando una tragedia de muerte de millones de seres humanos, de desplazados, es decir, una catástrofe humanitaria para la humanidad. Entonces estamos a puertas de unas grandes catástrofes que la gente siempre ha dicho que es la Tercera Guerra Mundial. De hecho, la Tercera Guerra Mundial ya pasó, la guerra entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, y estamos ahora frente a otro tipo nuevo de guerras, pero lo cierto es que cada vez se configuran más conflagraciones peligrosas por cuenta de las intervenciones del mundo occidental en el mundo musulmán y en el Medio Oriente concretamente. Tengo una pregunta para usted, doctor Zapata. La formula el señor Jorge Mario Caram, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda. Frente a las situaciones con Oriente, es curioso cómo los medios no le han vuelto a dar tanta relevancia a las problemáticas asociadas, por ejemplo, con los refugiados, particularmente con los niños. Quisiera preguntar entonces, basado en ello, si aceptaría y vería viable políticas de asilo y apoyo desde Occidente a refugiados o afectados por el conflicto, o si eso también sería interpretado como política de intromisión. Esto especialmente dirigido a niños y víctimas del conflicto. Resulta que los seres más laboriosos, que tienen mejor desarrollada la industria, es curiosamente el pueblo sirio. Necesitan millones de desplazados sirios para la industria occidental. Recuerde que hay que mover todo el aparato social y el aparato social humanitario que tiene Occidente y necesita también recursos, necesita población joven, por supuesto. ¿Quién aporta la seguridad social? Y necesitan esos refugiados, es decir, eso no es un tema humanitario, es un tema planificado de guerras interminables. Pero lo más curioso con estas guerras, también he venido denunciando que estas guerras no solo han desplazado a los musulmanes, sino también a los cristianos y a otras minorías. Han hecho una catástrofe tremenda, es decir, han causado un gran daño a los cristianos de diversas tradiciones históricas y turcomanos en Siria e Irak. De hecho, toda la humanidad se ha visto perjudicada y curiosamente el mundo cristiano, que es mucho más antiguo que el occidental, los cristianos de Oriente han sufrido muchísimo con estas desplazaciones y por supuesto sufren los niños, las familias por completo. Es decir, la catástrofe es total y Occidente tiene una deuda con la humanidad impagable en estos momentos. Doctor Zapata, muchas gracias. Puede tomar asiento. Ahora, para complementar su postura, vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata de Fanny Ochoa. Ella es directora de investigaciones y coordinadora del Instituto Al-Al del Centro Cultural Islámico en Colombia. Colombiana musulmana, su nombre islámico es Asia, comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especializada en opinión pública y además realizó algunos estudios en Irán y además es profesora universitaria. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable, gracias por la invitación. Podemos comenzar el interrogatorio, doctor Zapata. Sí, quiero preguntarle
a la profesora Fanny, que conoce el mundo islámico y ha tenido oportunidad de viajar por muchos países musulmanes y también occidentales, si realmente las intervenciones de Occidente en Oriente, de estas potencias, sirvió realmente para fortalecer la familia de esos pueblos, la mujer, que son los grandes problemas del mundo de Oriente y Occidente. ¿Sirvió para fortalecer la mujer? Siempre el tema de la mujer y el tema de la niñez, y de ahí que la pregunta que hizo el profesor de la Universidad, Sergio Arboleda, haya sido tan interesante, porque el tema de la mujer, el tema de la niñez y el tema de la familia es algo absolutamente olvidado en cualquier época de guerra. No importa si es una guerra que no sea la que conocemos hoy y que sea en cualquier momento de la historia de la humanidad, en el momento en que la mujer y la familia se afecta el desarrollo de toda la sociedad. Y desde ese punto de vista viene una pregunta fundamental. ¿Por qué siempre en los momentos de conflicto y de intervención en el Medio Oriente, por qué siempre ha sido la mujer una de las principales atacadas y un punto focal para tratar de convencerla además que la libertad que puede lograr son según los ideales que de pronto especialmente Europa le muestra? Y hay un afán, decía un famoso sociólogo argelino, Frantz Fanon, que decía que Occidente y especialmente Francia, curiosamente, tenía una obsesión por quitar la pañoleta a la mujer, porque pensaba que todo el problema de la mujer musulmana era retirarle la pañoleta. Y después de que logró quitar y que muchas mujeres se convencieran de que el problema era la pañoleta, después vino un abandono absoluto de Europa, y en este caso el ejemplo de Francia sobre Argelia, en donde la mujer y la familia quedaron absolutamente olvidadas en el contexto de la guerra. Vino un atraso de educación, de formación, porque inmediatamente ocurre cualquier guerra, la mujer y la familia y los niños son los primeros afectados porque son los primeros que tienen que asumir una serie de roles de protección a esa familia mientras, entre comillas, el hombre sale a esas defensas de lo que está pasando. Doctor Geltov. Buenas noches. Buenas noches, Fanny. Buenas noches. Contesta, tú has viajado por el Medio Oriente, ¿correcto? No? ¿Conoces el Medio Oriente? Conozco algunos países. Muy bien. ¿Quién gobierna el Medio Oriente? El Medio Oriente. No, dígame quién lo gobierna, sí o no, ¿quién lo gobierna? El Medio Oriente lo gobierna Europa y potencias como Estados ¿quién Unidos. gobierna el Medio Oriente? ¿Quién gobierna Siria? Lo está gobernando en este momento unas personas que están tratando de... ¿Quién gobierna Arabia Saudita? Oriente... ¿Cómo se llama el gobernante de Arabia Saudita? ¿Cómo se llama el monarca de Arabia Saudita? Sí, ¿quién gobierna? El que gobierna realmente en esos países son unos aliados grandes que tiene Arabia Saudita con Europa y Estados Unidos. Qatar? Los gobernantes de allá son unas personas que lamentablemente son absolutamente aliados totales de Occidente. Que viven en Europa, que viven en otros países, prosperan. No prosperan, al contrario. Porque son polos de desarrollo en Medio Oriente, en otros países. No, jamás. ¿Por qué en otros sitios del mundo los árabes prosperan? Prosperarán algunos pequeños grupos económicamente. Porque mucho de la riqueza que reportan revistas como Forbes son árabes. No, prosperan un grupo pequeño que vienen de riquezas grandes de estos países. Le voy a dar un ejemplo. No, 3 periodistas de este país son árabes y muy importantes. ¿Por qué? Por eso mismo. ¿Por qué aquí sí prosperan y allá no? No. Es que usted está mostrando un ejemplo entre millones de personas y tratar de pretender mostrar un ejemplo de un personaje para decir qué es lo que le pasa a toda una población europea o a toda una población de toda la población árabe es de 3 a 1 los que viven por fuera. Perdóname, pero en no sé, cifras, en datos duros, en encuestas de hogares. Pero aquí le estoy contestando con 2 fracciones diferentes. Una es el grupo de musulmanes y otra es el desarrollo que pueda tener los árabes de origen cristiano. Porque Australia fue una colonia penal y es uno de los países más desarrollados del mundo. Contésteme por qué sucede eso. Una cosa diferente es el tipo de personas que llegaron a Australia y la asimilación, presos. Y la asimilación que hizo un estado como Australia a la asimilación y a la adaptación que tuvieron el grupo especialmente de árabes musulmanes cuando llegaron a Europa. Permíteme responder. No es lo mismo llegar a Europa, a Francia, que llegar a un país como Australia o llegar a nuestro país Colombia, donde nosotros que tenemos un afecto grande por el extranjero y lo recibimos, y como usted decía, de pronto tiene una adaptación muy rápida a todos estos procesos. ¿Botswana fue colonia? El país de Botswana fue una colonia, ¿cierto? Realmente no sé, ahí sí... Fue una colonia y está desarrollada, está en el África y está desarrollada. No tengo más preguntas. Muchísimas gracias a ambos. Regresamos.
Regresamos a Veredicto. Doctor Manfred Grauthoff, usted en el papel de la defensa puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Bueno, hemos escuchado al señor fiscal hablando sobre el Medio Oriente y con argumentos especulativos, sin ninguna muestra teórica o empírica que me muestre lo que está diciendo y saltándose deliberadamente trazos de la historia. Dijo que las cruzadas, es cierto, pero después de las cruzadas el imperio turco-otomano gobernó el Medio Oriente. Lo gobernó por 5 siglos. Y durante el periodo, antes de ese periodo se presentaron el mayor auge de los árabes, porque los árabes también fueron un imperio. Y fueron un imperio tanto que es conocido como el Califato de Córdoba, una sección del imperio, que creció y que fue potente y vigente. Después del siglo XV, los árabes no volvieron a producir esa riqueza cultural que tenían, esa álgebra que nos legaron al mundo, esos poemas que nos legaron al mundo, ese idioma farsi que le legaron al mundo. Lo que le legaron a las aves al mundo es inmenso a la humanidad, pero desde el siglo XV no ha sucedido. El menor número de títulos universitarios que hay per cápita en el mundo están en el mundo árabe. Son mínimos, son reducidos. La caída de derechos es mínima. Y eso sucede desde el siglo XV, no desde el siglo XIX. Y eso es saltarse de un contrafactual, es decir, no tener en cuenta los agravantes de la historia. ¿Por qué sucedió eso? Porque el imperio turco-otomano lo que hizo fue crear unas instituciones de muy mala calidad, donde colocaban a pelear a todos con todos para sacar su mayor beneficio. La primavera árabe sucede por las malas condiciones de vida en el Medio Oriente y hace 60 años son gobernados por sus propios gobernantes árabes. Los árabes tienen 330 millones de habitantes ahí y han producido 12 millones de muertos. Escuchen bien, 12 millones de muertos. Y no ha sido una guerra con Israel. Lo han asesinado los propios árabes. Los gobernantes árabes han asesinado a su gente. Doctor Grauthoff, ahí de pie tengo la siguiente pregunta para usted. La formula el doctor Rafat Godmed, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nueva Granada. Se suele decir por parte de los defensores del intervencionismo, el militarismo y el imperialismo estadounidense en el Medio Oriente que los niveles de violencia en esa región han aumentado desde que Estados Unidos ha comenzado progresivamente a retirarse y en general desde que Estados Unidos ha comenzado a entrar en una fase de declive en esa región. Sin embargo, me gustaría preguntar cómo se explica entonces que los mayores niveles de violencia que han habido en el Medio Oriente hayan surgido precisamente cuando estaba Estados Unidos en la cima de su hegemonía. En el año 2011, Estados Unidos se retira del Medio Oriente por una petición, por una promesa de campaña de Barack Obama. El alto mando militar dijo, no se retiren. Barack Obama no hizo caso y a su alto mando lo retiró. El general Petraeus, que mencionaba el doctor Zapata. Y después de eso vino el desastre. Él dice que no han sucedido más muertos. Claro que han sucedido más cantidad de víctimas en el tiempo que no estaba. Es muy fácil comparar la historia de hoy. Tenemos en solo 2 años una intensidad de conflicto el más violento de la historia. 400.000 muertos en 2 años. Fuera, cuando se les dejó las manos libres para que se gobernaran. Ahí están las consecuencias. Y no está tomando en cuenta lo anterior. No hubo semejante tasa de violencia ni en Irak. Hubo esa tasa cuando hubo el peor momento de intervención. No la hubo. La hubo ahora. Ellos gobernados solos. Doctor Grauthoff, gracias. Puede tomar asiento. Para complementar su posición, vamos a invitar aquí a pasar al estrado a su testigo. Se trata del doctor Philippe Bolan. Él es especialista e investigador alrededor de las redes de comunicación de práctica, penalista y columnista invitado de diferentes programas de opinión nacionales en geopolítica, especialista en educación nómada y multicultural, adquirida en el Colegio Nazi en Teherán, en el Colegio Franco-Peruano de Lima y también estudió en Senegal, en Barcelona. Doctor Bolan, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Su opinión de lo que ha escuchado hasta el momento.
Bueno, hay cosas que, por ejemplo, el rol de la mujer. Vemos que Francia, justamente cuando era país colonial, empezó a establecer instituciones en lo que llamamos Siria, ampliando con Líbano en la época. Las mujeres tenían acceso a la educación, a las universidades, entonces hizo una cosa muy fuerte. El tema del velo islámico en Francia era únicamente, exclusivamente en el tema de la administración. La administración tenía que ser laica, entonces ningún símbolo ostentatorio de religión. Entonces no era de quitarles el velo en la calle, porque el velo en la calle lo estaba haciendo en Irán. Cuando justamente está el Shah de Irán con su hermana, ella sacaba a las mujeres que tenían, ¿cómo se llama?, el velo para justamente que quedaran más occidentales. Philippe, usted es ciudadano francés y es académico francés. ¿Cómo es el nivel y calidad de vida de los ciudadanos árabes o de ascendencia árabe en su país, Francia? Bueno, lo que vemos es Francia es un país multicultural. En este momento tenemos 3 millones de musulmanes, sin hablar porque no hacemos una distinción. Vamos a hablar más de religión que justamente de dónde proviene la gente, porque la mayoría de los árabes en Francia son de descendencia francesa. Llegaron desde la guerra de Argelia, muchos inmigrantes, después de Marruecos. Entonces podemos ver que hay una buena integración de la mayoría de esas comunidades. La respuesta de Francia ante los atentados fue intervenir aéreamente para replegar la situación. ¿Eso es correcto? Sí, Francia se despertó, porque podemos decir que Francia está en guerra, entre comillas. Hay muchos que están haciendo una ironía diciendo que Francia se fue con la flor en el fusil, con una flor grande, un fusil chiquito. Y ahí, justamente con los atentados, ya se despertó totalmente Francia para hacer una lucha contra el terrorismo. ¿Considera que es ético y moral todas esas intervenciones y no cree que todo eso, existe una ley de causa y efecto que al final va a redundar en desastres para Occidente? Es decir, que en los gobiernos de turno, ya sea Sarkozy, Hollande, ahora han cometido un error al enviar tropas, al enviar sus agencias secretas, al enviar asesores militares para asesorar al ISIS. Todo el mundo sabe que el Daesh, el ISIS, ha recibido apoyo de Turquía, de Francia, de Inglaterra, de Israel, de todo el mundo. La verdad, ¿considera que eso es bueno para Occidente? Salam alaikum, Julián. Lo que vamos a ver es que, por ejemplo, la intervención en el Sahel, en la intervención en Nigeria, fue justamente operación benéficas que permitió establecer justamente un clima de paz en la región. Entonces, Francia justamente que intervino en esos dos países. Podemos ver que hablas de los servicios secretos, justamente nadie escuchó de los servicios secretos franceses. Recordamos que cuando anunciaron lo que estaba pasando en Siria, el director de los servicios secretos fue a ver al primer ministro y unos ministros decían, pero ¿qué es esto? Ni siquiera es el PIB de Estonia. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter ahí? Todo el mundo sabe los vínculos de estos ricos con las potencias occidentales. La verdad es la siguiente, ¿dónde está la doble moral? ¿Es correcto que se negocie el dinero saudí, el dinero de Qatar en Occidente, en la banca mundial, en el Fondo Monetario Internacional? Es decir, se financia Occidente con el dinero de estos ricos mientras permite que ingrese la ideología que mata a Europa y que mata a Oriente, es decir, el salafismo. ¿Cómo piensa que puede manejar? ¿Con qué moral va a responder Occidente sabiendo que es cómplice de esta ideología que permitió su ingreso detrás de los dólares, de los petrodólares del Medio Oriente? Colombia en este momento está luchando fuertemente en la parte futbolística para justamente ganar su tiquete para ir a Qatar, ¿o no? Es un país justamente muy cotizado y para compraron eso. El mundial, y compraron el Mundial de Qatar también, esto lo compraron el Mundial de Qatar del 2022. Es decir, lo que estamos viendo es una gran corrupción generalizada de cómo compran la conciencia del mundo occidental estos ricos y esta ideología y esta secta, que a su vez convierte a los jóvenes europeos en asesinos, porque los mandan como mercenarios después a Oriente. Bueno, la pregunta es, ¿hay o no mercenarios franceses y hay mercenarios de Occidente en el Medio Oriente? ¿Hay o no hay mercenarios? Hay un montón de mercenarios, es solo Miles, desde la guerra en Irak se habían contratado gente de diferentes países. Creo que son más de ¿cuántos? 5.000 a 10.000 colombianos. ¿Considera que eso es ético, es bueno para los franceses o para los ingleses? Pero los que se envíen todos mercenarios y no solamente con la ayuda de agencias secretas occidentales, con dinero y logística y armas. ¿Crees que eso es bueno para Occidente? ¿Qué se está sembrando? Pero no creo que el gobierno de Uribe o de Santos mandó directamente esos mercenarios. Ellos vinieron y contrataron a la gente localmente y vemos que justamente hay franceses mucho menos. En este momento estamos pasando, hay mucho más belgas que están metidos en este conflicto. Lo que
que estamos mirando es que esta guerra es totalmente distinta de las otras, pero podemos ver que en la guerra en Yugoslavia hay muchos franceses que se alistaron en Naciones Unidas para justamente vivir esta experiencia de la guerra. Entonces también hay toda una generación en este momento que está buscando nuevas perspectivas, nuevos territorios a conquistar, y eso es el peligro, es decir, que la sociedad actual no es capaz de retener sus propios jóvenes. Vamos de inmediato con los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctor Zapata. Bueno, lo que vemos, las cifras que nos presentó la defensa de los muertos que hay en el Medio Oriente, producto de las guerras coloniales y producto supuestamente de los malos gobernantes que los hay en el Medio Oriente, por supuesto con el apoyo de Occidente. Hay que recordar que el continente más sanguinario es Europa. La Primera Guerra Mundial, más de 20 millones de muertos. La segunda, más de 50 millones de muertos. Es una verdadera carnicería la que hemos visto. Y también responsable de las grandes carnicerías más grandes en Oriente. Las cruzadas, los colonialismos, la supuesta primavera árabe, ahora este tema de destruir Siria y Irak para apoderarse de sus recursos geoestratégicos. Y por supuesto no ha terminado todo esto. El tema de Israel, que no va a terminar, es muy complejo. Y todos sabemos que Israel no ha renunciado a su gran sueño del Estado sionista del Nilo hasta el Éufrates, es decir, el gran Israel. O sea, ahora lo vemos en Yemen del Sur. Hasta ahora el supuesto Estado que van a crear en el Kurdistán, al norte de Irak y Siria. Es decir, lo que estamos viendo realmente es una tragedia humanitaria para el Oriente y Occidente. Ya todos sabemos que los enfrentamientos de guerras entre el mundo musulmán, entre Oriente y Occidente, terminan en millones de muertos. Muchas gracias, doctor Zapata. Vamos ahora con los alegatos de conclusión para la defensa. Doctor Grautov. Su señoría hizo una pregunta interesantísima. Dijo, ¿cuál es el problema? Y el problema del centro no es ni cultura, ni religión, ni la ignorancia de los gobernantes, ni su capacidad que tienen. El problema es las instituciones que dejaron legado el Imperio Otomano hace 5 siglos y que siguen hoy, que se depredan, que se roban la tierra en el Medio Oriente. Entre ellos, sí, hubo 2 guerras mundiales, terribles, pero eran entre estados, eran alemanes contra ingleses. Aquí no son alemanes contra ingleses, son árabes matando a otros árabes. Y han producido 12 millones de muertos. Y no es una cifra que me inventé. Es las estadísticas de los propios centros académicos del Medio Oriente. Cuando Libia le dio de dejar de pelear con Occidente y hizo un plan de desarrollo que llamó el Plan Verde, creció. Después cayó porque no era sostenible, porque esa depredación de sus propios gobernantes lleva a eso. El Daesh no es un invento de Israel. Hay que leer un libro, se lo recomiendo a la audiencia. El mejor libro escrito sobre el Daesh se llama El Poder Negro. Lo escribió Christopher Reuter, periodista de Spiegel de Alemania. Y dice claramente que el Daesh lo componen tecnócratas, técnicos de Irak, del antiguo partido Baas. Esos son los que dirigen. Por eso son los que mejor tienen estrategia. Están haciendo las cosas desde el punto de vista militar estratégico perfecto. No intervenir es criminal. Lo repito, en 2 años, en 3, provocaron 400.000 muertes, 4 millones de desplazados, la peor tragedia humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hicieron solos. Muchísimas gracias, doctor Grautov. La presencia de potencias de Occidente en Oriente ha sido nuestro debate esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Julián Zapata, con un 61%. La defensa, doctor Manfred Grautov, obtuvo un 39%. Doctor Julián Zapata, usted ha asumido esta noche el papel como fiscal y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe su veredicto? Quiero felicitar al programa Veredicto por este importante tema que han planteado para la academia, para la opinión pública. Consideramos que realmente hace falta todavía un gran estudio del mundo musulmán y de las intervenciones de Occidente en Oriente, pero lo importante es que se han abierto unas puertas del conocimiento para ahondar en este importante tema para la paz mundial. Muchas gracias a los representantes, a los testigos por habernos acompañado durante este interesante debate, a ustedes nuestros televidentes por habernos acompañado durante este debate en el año 2015. En las próximas semanas vamos a tener algunos de los debates más interesantes que hemos tenido durante este año y nos vemos para el próximo 2016 con otros temas de actualidad. Para todos una feliz noche.